Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, tengan todos un cordial saludo. Vamos a hablarles una clase sobre el tema acondicionamiento de señal, puente de Wheatstone y puente activo. Somos un grupo de estudiantes de la Universidad de los Andes, de la Escuela de Ingeniería Eléctrica, y queremos darle esta clase con el fin de que cualquier estudiante que tenga el nivel académico que tenga pueda entenderla y comprenderla. ¿Cuáles son los puntos que vamos a tratar? Trataremos conceptos básicos sobre el puente de Wheatstone y puente activo, esquemas circuitales y lo más importante, para qué se utiliza. A continuación, veremos un video explicativo paso a paso y detallado sobre todos estos puntos. Espero que lo disfruten. Gracias por su atención. Acondicionamiento de señal. La señal de salida de un sensor, de un sistema de medición en general, se debe procesar de una forma adecuada para la siguiente etapa de operación. La señal puede ser, por ejemplo, demasiado pequeña y sería necesario amplificarla, por contener interferencias que eliminar, ser no lineal y requerir su linealización. A todas estas modificaciones que se le designan en general con el término de acondicionamiento de señal. En el siguiente esquema vemos conectado el transductor a un circuito de acondicionamiento y después el procesamiento de esta señal. En esta clase explicaremos dos circuitos acondicionadores. El primer circuito será el puente de Wheatstone. El puente de Wheatstone es un circuito inicialmente descrito en 1833 por Samuel Hunter Christie. No obstante, fue el señor Charles Wheatstone quien le dio muchos usos cuando lo descubrió en 1843. Como resultado, este circuito lleva su nombre. Es el circuito más sensitivo que existe para medir una resistencia. El puente de hilo o puente de Wheatstone es el instrumento de gran precisión que se puede operar en corriente continua o alterna y permite la medida tanto de resistencias óhmicas como de sus equivalentes en circuitos de corriente alterna, en los que existen otros elementos como bobinas o condensadores. Como podemos observar en el siguiente circuito, el puente de Wheatstone consta de 4 resistencias, una fuente de alimentación y en sus extremos un galvanómetro. Tenemos la fuente de voltaje E, tenemos resistencia R1, R2, R3, R4 y el galvanómetro. Este galvanómetro también se puede representar como una resistencia. Se dice que si el voltaje visto desde C hasta B es igual al voltaje visto desde D hasta B, el puente se encuentra en equilibrio. Si y solo si la relación de la resistencia 1 entre la resistencia 3 es idéntica a la relación de la resistencia 2 entre la resistencia 4. El voltaje visto desde el punto C hasta el punto D va a ser igual al voltaje visto desde el punto A hasta el punto C menos el voltaje visto desde el punto A hasta el punto D. De la ley de Ohm se puede decir que el voltaje va a ser igual a la corriente por la resistencia. Para el punto de A hasta C obtengo de que voltaje AC va a ser igual a la corriente 1 por la resistencia 1 y el voltaje del punto A al punto D va a ser igual a la corriente 2 por la resistencia 2, donde la corriente 1 va a ser igual al voltaje de la fuente de alimentación, que en nuestro caso es E, entre la suma de las dos resistencias por donde pasa la corriente 1. De igual forma, la corriente 2 va a ser igual a nuestra misma alimentación de voltaje llamada E entre la resistencia 2 y la resistencia 4, que es por donde circula la corriente 2. De esta manera decimos que el voltaje CAD va a ser igual a la corriente 1, que viene representada por esta expresión, por la resistencia 1, menos la corriente 2, que viene representada por esta expresión, por R2. Reacomodando la ecuación nos queda que el voltaje CD va a ser igual a E por la resistencia R1 entre R1 más R3 menos la resistencia R2 entre R2 más R4. Y este será el voltaje del generador Thevenin.
El R de Thevenin, o la resistencia de Thevenin vista desde los puntos C a D, va a ser igual a R1 por R3 entre R1 más R3 más R2 por R4 entre R2 más R4. Cuando nuestro detector de cero galvanómetro se conecta a las terminales C y D, la corriente del galvanómetro será la siguiente, será V de Thevenin entre la resistencia de Thevenin más la resistencia propia del galvanómetro. Ejemplo. En este ejemplo en particular tenemos un caso donde tenemos nuestra fuente de tensión de 5 voltios y la sensibilidad del galvanómetro de 10 milímetros sobre microampere. Nos piden calcular la deflexión del galvanómetro causada por la variación de resistencia de la rama BC, que es la que tenemos acá, de 5 ohmios, en el siguiente circuito. En este caso vamos a explicar un ejemplo particular donde el puente de Wheatstone no se encuentra en equilibrio. Como ya hemos visto anteriormente, cuando el puente de Wheatstone se encuentra en equilibrio, quiere decir que en el punto BC y el punto D se encuentra en equilibrio, es que la tensión del punto C y el punto D son iguales, por lo tanto no circula corriente por el galvanómetro, y eso nos proporciona que las resistencias R1, R3, R2 y R4 sean iguales. Como vemos, en este caso no son iguales. Veamos. De las ecuaciones anteriores teníamos que la tensión de Thevenin iba a ser nuestra fuente de alimentación, que en este caso son 5 voltios, entre la resistencia 1 de 100 ohmios, entre la sumatoria de la 1 con la 3. Aquí lo tenemos. Menos la otra rama, que era la resistencia 2, 1000 ohmios, entre la sumatoria de ellas dos, obteniendo una tensión de Thevenin de 2.77 milivoltios. Y la R de Thevenin, pasivizando el circuito, nos queda en paralelo, 100 por 200 entre la sumatoria, más la rama contigua, que es 1000 por 2005 entre la sumatoria. Nos da una R de Thevenin de 734 ohmios. Aplicando la ecuación anterior, calculamos la corriente del galvanómetro para 3,32 microamperes. Por lo tanto, su deflexión va a ser de 33.2 milímetros. Esto no quiere decir que como por aquí circula corriente, la tensión C y la tensión D son diferentes, por lo cual nuestro puente de Wheatstone no se encuentra en equilibrio, demostrando así que el ejemplo funciona correctamente. En la siguiente gráfica vemos que matemáticamente tendríamos una salida idealmente lineal, pero usando en la vida real, en la vida práctica, tenemos una pequeña deflexión en la salida, como vemos acá. Esta pequeña deflexión se corrige usando puentes activos. Ok, puente de Wheatstone por el método de la comparación. Este método básicamente lo que nos hace referencia es que la tensión de nuestro punto A y la tensión del punto B deben ser iguales. Para que se encuentre en equilibrio, matemáticamente nos arroja las siguientes ecuaciones. La corriente 1 por R1 más la corriente 1 por R3 tiene que ser igual a la corriente 2 por R2 más la misma corriente I2 por la resistencia que queremos hallar. Como decimos que la tensión en A va a ser igual que la tensión en B, combinando estas ecuaciones anteriores, obtenemos la siguiente expresión para hallar la resistencia que queremos encontrar, que le llamamos Rx. Para verlo un poco mejor, veamos el siguiente ejemplo. Tenemos R1 y R2 que van a ser iguales a 1 kilo ohmio. R3, 5 kilo ohmios. Entonces, Rx deberá ser 5 kilo ohmios para lograr que el voltaje entre A y B, antes descrito, sea igual a 0, es decir, no haya corriente por allí. Así basta conectar una resistencia desconocida Rx y empezar a variar R3, para que de esa manera la corriente entre B y C sea 0, es decir, no haya tensión. Cuando esto suceda, Rx entonces deberá ser igual que nuestro valor de R3. Puente activo. Como vimos anteriormente, el puente de Wheatstone tiene una no linealidad en su salida. Por eso se usan puentes activos, que está diseñado para eliminar el problema del error de no linealidad de la función de transferencia del transductor. De su análisis se deduce que si el amplificador operacional es ideal, la salida está representada por esta ecuación. En este caso tenemos el esquema circuital de un puente activo, usando un amplificador operacional inversor de tensión entre los puntos A
y el punto D, dada que su salida viene expresada por esta ecuación. Aquí tenemos otros diseños de puentes activos, que son diferentes configuraciones dependiendo de lo que queremos hacer. Para el circuito de esta figura, tenemos un puente activo conectando con otro amplificador operacional, detectando la corriente de salida, y su ecuación matemática viene expresada de esta manera. Vemos claramente que todas las salidas están en función del X, que X es la pequeña variación que tenemos en este punto. Y para el otro caso, tenemos otro detector, otro amplificador operacional, detector de tensión entre estos puntos. De igual manera, su salida está en función de la variación de R0, que es X. Ok, tenemos acá algunos puentes de Wheatstone que se consiguen en la vida real. Básicamente, todos funcionan de la misma manera. Queremos que siempre el galvanómetro que se encuentra aquí se encuentre en estado de equilibrio. Al momento de ingresar una señal externa proveniente de algún sensor, el galvanómetro se deflectará un poco. Y en principio lo que queremos es tratar de que este galvanómetro vuelva y esté en equilibrio, modificando el valor de estas perillas que son las resistencias. Tenemos una marca comercial y tenemos otra marca comercial. Los dos trabajan de la misma manera. Como conclusiones, podemos decir que el acondicionamiento de señal es muy importante. En nuestro caso, a través del puente de Wheatstone, podemos detectar pequeñas variaciones de los transductores conectados a él, dado que las señales sean muy pequeñas. Y también podemos adecuar la impedancia de entrada del transductor al circuito. Por ejemplo, la salida de un termopar es muy pequeño. En realidad es muy pequeño su voltaje, de unos cuantos milivoltios. Por lo tanto, es necesario utilizar un módulo acondicionador de señal para modificar dicha salida y convertirla en una señal de corriente de tamaño adecuado. Contar con un medio para rechazar ruido y lograr una linealización adecuada. Evidentemente, la sensibilidad del puente de Wheatstone depende de los elementos que lo componen, pero es fácil que permita apreciar los valores de resistencia con décimas de ohmio. En referencia al puente activo, se observó que solamente era una modificación del puente de Wheatstone y esta modificación se hacía para resolver el problema de no linealidad de la función de transferencia del transductor, una vez transformada en variación de voltaje. También se observó de que no solo existía un circuito de puente activo. Se mostró dos circuitos adicionales, los cuales uno detectaba la corriente de salida del circuito y otro detectaba la tensión de salida. Adicionalmente, dejamos algunas preguntas para los estudiantes. ¿En qué momento se alcanza la posición de equilibrio en el puente de Wheatstone? Al variar el valor de la resistencia, ¿en qué afecta la condición de equilibrio? ¿Existe alguna manera de eliminar las variaciones de las resistencias del puente? ¿El puente de Wheatstone es construido únicamente con resistencia o se pueden utilizar otros componentes electrónicos? ¿Cuáles son las aplicaciones más importantes del puente de Wheatstone? Esperamos que este video le haya sido de utilidad y muchas gracias por su atención.